Hola, mi nombre es María Ángel Rodríguez. El día de hoy le vamos a hablar sobre la línea de tiempo de la evolución de la guitarra. Estamos hablando de diferentes etapas, de 10 etapas diferentes, el cual encontramos en el video que se nos dejó aquí abajo en uno de los links de la guía. Entonces tenemos el año 2500 a.C., en el que vemos que la guitarra pasó de ser un simple arco de caza a ser un instrumento mundial. Entonces tenemos en el año 2500 a.C. el arpa sumeria de Ur, en el que en la antigua Mesopotamia, digamos que un ejemplo temprano de cómo las civilizaciones antiguas creaban música con cuerdas tensadas sobre un resonador. Aquí abajo tenemos la imagen. Después de esto pasamos al año 1500 a.C. en el tambor egipcio Nefer. Aquí podemos ver cómo Nefer tenía un mástil largo y un cuerpo pequeño, como lo muestra en la imagen. Tenía características que se mantendrían en muchos de los instrumentos predecesores de la guitarra, lo que nos hace ir al siglo décimo, lo que nos hace ir al siglo octavo de la llegada de Oud árabe de la península ibérica, con la invasión musulmana de la península ibérica. Esto fue introducido en Europa, este instrumento con su caja de resonancia bombada y sin trastes, como lo dice en el texto y como se demuestra en la imagen. Fue, digamos que en Europa eventual y era diferente a la guitarra en un cruce cultural fundamental. Luego de esto viene el siglo XIII y el siglo X, la guitarra marisca y la guitarra latina. Vemos en la imagen la diferencia que tienen. En esta, digamos que en la España medieval, el video distingue estos dos tipos de guitarra. La guitarra marisca era un poco redonda, similar al laúd, y mientras que la guitarra latina tenía una forma, digamos que más parecida a la guitarra moderna, con un fondo plano y curvado, y solía tener cuatro cuerdas. ¿Qué pasa? Digamos que en el siglo XVI la guitarra de cuatro órdenes de renacimiento, eh, ¿qué quiere decir órdenes? Para explicar un poquito, es decir, que tenía cuatro pares de cuerdas. Esto se fue popularizando en el Renacimiento, y se convirtió, digamos, que en un instrumento más accesible y portátil para las personas, y comenzó a ser utilizada para acompañar en diferentes cantos, en diferentes danzas. Venimos entonces al siguiente siglo, que sería el siglo XVII, la guitarra barroca de cinco órdenes. A través de los siglos se fue agregando un orden más. En este siglo que estamos mencionando a continuación, se le agregó un quinto orden a la guitarra, lo que le daba un mayor rango sonoro y digamos que nuevas posibilidades armónicas. En el siglo que le sigue, eh, digamos, para explicarlo un poquito mejor, que en el siglo XVIII se dio la adopción de las seis cuerdas simples. En el video se destaca que hacia finales del siglo XVIII estas cuerdas dobles de órdenes comenzaron a ser reemplazadas por seis cuerdas. Y gracias a esta configuración, junto con la introducción de diferentes clavijeros armónicos en lugar de clavijas de madera, se dio una mejor afinación y una estabilidad del instrumento, lo que hace que pasemos a mediados del siglo XIX con Antonio Torres Jurado y la guitarra clásica moderna. En el video se habla más que todo de cómo el padre de la guitarra clásica moderna estandarizó el tamaño del cuerpo de la guitarra y la forma mástil, y crucialmente el sistema de baretaje en abanico dentro de la tapa armónica, como lo muestra la imagen. En los años 1930, el desarrollo de la guitarra eléctrica. En el video mencionamos que la necesidad de que la guitarra fuera más audible en las grandes orquestas de jazz. Esto lo que hizo fue que llevó a una experimentación con la amplificación, ya, y esto culminaba en la invención
de la guitarra eléctrica. Así fue creada la guitarra eléctrica. Y como último, llegamos al año 1950 en la era de las guitarras eléctricas de cuerpo sólido de Fender y Gibson. En esta época en esta década se marca más que todo la revolución con la producción masiva de las guitarras eléctricas. En el video vemos que se refiere a la influencia de modelos como la Fender Telecaster en 1950, la Gibson Les Paul de 1952 y la Fender Stratocaster de 1954. Y esto nos lleva a ver cómo el instrumento pasó de ser un simple arco con cuerdas amarradas tensadas para producir un sonido, pasó a ser una guitarra, digamos, una guitarra eléctrica y cómo evolucionó tanto en sonido, en cantidad de cuerdas y en el tipo de cuerpo y material que se utilizaba. Muchísimas gracias, espero hayan entendido y bueno, espero hayan entendido.